El planteamiento del problema normalmente se presenta con dos subapartados. Uno es la descripción del problema y el otro subapartado es la pregunta-problema de investigación. La descripción del problema se sugiere realizarla mediante la técnica del embudo, que consiste en plantear la problemática desde lo general a lo específico, desde lo macro a lo micro. Para ello se sugiere comenzar con el contexto internacional, luego pasar al contexto nacional y finalmente a los problemas o la problemática en el contexto institucional. En cada uno de estos tres contextos se deben presentar evidencias de que existe el problema, es decir, se debe hablar de los diversos factores que respaldan la necesidad de realizar el proyecto curricular. Estas evidencias pueden ser estadísticas o cifras, hechos, sucesos o planteamientos teóricos que respaldan el problema planteado. En el contexto internacional se pueden plantear diversos factores que determinan que es necesario iniciar con un proceso de investigación para diseñar o rediseñar una carrera en el campo profesional. Entre estos factores están las rupturas de paradigmas o cambios en las concepciones teóricas científicas que fundamentan el campo del conocimiento. Los avances en las teorías y procesos científicos en esa área, la evolución de elementos teóricos y conceptuales sobre enfoques, conceptos y modelos de currículo, las tendencias mundiales relacionadas con la evolución en los campos profesionales, las exigencias propias de la internacionalización del currículo en los distintos campos profesionales, la evolución del mundo en temas como la globalización, los cambios tecnológicos y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educativos, la aplicación de nuevas normativas y políticas educativas, sociales, económicas, tanto en el orden regional como internacional, y la necesidad de adaptarse al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Estos elementos pueden ser abordados por la subcomisión curricular, ya sea para el diseño o para el rediseño curricular. Solamente habrá que hacer el análisis cuáles de estos factores determinan la necesidad de realizar una investigación para iniciar con el proceso curricular y determinar si estos factores contribuyen a fundamentar o justificar el problema de investigación. En el contexto nacional, algunos de los factores que pueden ser abordados son la necesidad de profesionales en el área del conocimiento, el desfase del currículo con las necesidades de la población, en este caso para aquellos currículos que están ya desarrollándose, carreras que están en funcionamiento, las exigencias de profesionales con mejor formación por diferentes sectores de la sociedad, tanto privados como públicos, y aquí puede ser que ya existan profesionales que están siendo formados en otras universidades y de repente se requieren profesionales en el mismo campo del conocimiento, pero con ciertas variaciones en su proceso de formación. Cambios en las normativas y políticas educativas, sociales y económicas del país que están influyendo en el funcionamiento de la carrera, en el caso de los rediseños curriculares, o cambios en las normativas y políticas educativas, sociales y económicas del país que determinan la necesidad de una nueva carrera o de la formación de nuevos profesionales. Profundos cambios sociales, demográficos en el país, necesidades específicas de la población en las distintas regiones del país, cambios o transformaciones en los niveles educativos previos a la educación superior y también puede ser el excesivo número de profesionales del campo del conocimiento subempleados o desempleados. Estos factores pueden contribuir para definir el problema de investigación en el contexto nacional. En el contexto institucional, algunos de los factores que pueden ser abordados son la necesidad de profesionales en el área específica, debido a que la institución requiere ese tipo de profesionales con los cuales no se cuenta. La transformación y cambio institucional que requiere o diseñar nuevas carreras o rediseñar las que ya existen. El desgaste de una oferta académica existente. La baja producción científica, sobre todo porque no se está produciendo investigación y de repente se requiere investigación en ese campo del conocimiento. En el caso del rediseño curricular, quizá porque es un eje que no ha sido transversalizado, y en el caso del diseño curricular, porque no existe la oferta académica y por lo tanto no se
produce investigación científica en esa área. La reorientación de los procesos de vinculación, los cambios en la planificación estratégica institucional que inciden en la necesidad de diseñar nuevas carreras o de rediseñar las que ya existen, los resultados de evaluación y autoevaluación de las carreras en el caso de las carreras que ya funcionan, pero también esa evaluación y autoevaluación puede indicar que se necesita una nueva orientación o una nueva oferta académica. El resultado de evaluaciones externas que indican que la institución debe mejorar o debe transformarse o debe cambiar, rediseñando carreras o diseñando nuevas. La necesidad de implementación de nuevas modalidades y carreras con pensum académico muy saturado que requieren nuevas orientaciones. Estos elementos pueden servir desde el contexto institucional para definir la necesidad de diseñar nuevas carreras o de rediseñar carreras que ya existen. ¿Dónde se debe buscar información para plantear el problema de investigación? Se puede buscar información en los informes de desarrollo humano a nivel mundial, en los informes de organismos internacionales como la ONU, la OMS, la OPS, la UNESCO, la OIT y otras, en artículos de revistas científicas que evidencian la evolución del mundo en diferentes áreas o aspectos, los informes de estudios de oferta y demanda de profesionales en Honduras, los informes de instituciones públicas y privadas como el Banco Central, los informes de desarrollo humano del país, artículos en revistas científicas que evidencian la evolución del país en diferentes áreas o aspectos, los informes del Instituto Nacional de Estadísticas, el informe de autoevaluación de las carreras, los informes de evaluación institucional y otros documentos que presenten información relevante y pertinente y que nos puedan servir para justificar el problema de investigación desde diversos factores. La descripción del problema debe redactarse en una única narrativa, sin subtítulos, y se debe procurar abordar cada aspecto con claridad y sin divagar. Esto es, no tratar de ir más allá, sino de presentar de forma clara y concisa los diferentes puntos que justifican o respaldan que existe un problema de investigación. Además, cada evidencia presentada o información obtenida en otros documentos debe tener la referencia de autor o respectiva cita del documento de donde se obtuvo. Finalmente, y después de describir el problema, se sugiere redactar una pregunta-problema de investigación, la cual debe ser congruente con el objetivo general de la investigación, deben identificarse las variables y o categorías de análisis y debe tener una delimitación espacial y opcionalmente una delimitación temporal. Con estos elementos y con lo que hemos explicado hasta ahora en este video, puede redactarse el apartado de planteamiento del problema de investigación, incluyendo estos dos subapartados, la descripción del problema y la pregunta-problema de investigación.